comenzar una clase, entre comillas, de este tema que voy a dar en casa. Voy a empezar la próxima semana ya a proyectar, pero no se preocupen, lo que vaya a proyectar yo lo voy a subir a la plataforma. Pero hoy manejando las perspectivas que vayan haciendo cuando yo proyecte ya manejen la clase anterior que se manejó. Propiedades físico-químicas. Lo que habíamos visto en la clase anterior, habíamos quedado en que habíamos visto la estructura de la molécula de agua, enlace covalente polar. La característica del enlace covalente polar me permitía que tenga un enlace puente-hidrógeno, un enlace puente-hidrógeno que habíamos dicho que es importante desde el punto de vista bioquímico, porque no solamente se presenta en las moléculas de agua, sino permite mantener estructuras importantes dentro del cuerpo humano, como son las proteínas y como vienen a ser los ácidos nucleicos. Después tocamos lo que correspondía a compuestos ácidos y compuestos básicos, la ionización del agua, obviamente, viendo que el agua es capaz de ionizarse generando protones y generando oxidrilos. A partir de ahí se establecieron que las concentraciones para adquirir una constante del agua que era 1 por 10 a la menos 14, estableciéndose a 25 grados centígrados, que sin embargo habíamos dicho que si lo extrapolamos a la materia viva, al cuerpo humano que mantiene una temperatura entre 36 y 37 grados centígrados, se habla de una constante de ionización del agua de 4.3 por 10 a la menos 16. Pero ese valor de constante no impide que el agua se ionice en protones y oxidrilos, entendiéndose que esa concentración de protones y oxidrilos es bastante pequeña. De ahí surgió la definición de pH, establecida por, obviamente, químicos que definieron que el pH no es más que una expresión matemática. Donde usted vaya, donde usted quiera, aquí en la China, es una expresión matemática, que es menos el logaritmo de la concentración de protones. pH, el término P significa menos el logaritmo, porque el día de mañana por ahí usted ve pKa, pKb, etcétera, P menos el logaritmo. Y lo que le acompaña es lo que va expresado en concentración, obviamente en unidades químicas. ¿Para qué el término pH? El término pH me llevó de unidades muy pequeñitas a números enteros. Esos números enteros, este químico lo extrapoló en una escala de pH. ¿Se acuerdan la escala de pH? Que va de 0 a 14. Esta escala de pH que va de 0 a 14 me dice lo siguiente. Si yo tengo compuestos químicos, y estoy diciendo compuestos químicos porque después vamos a hablar de la sangre y vamos a hablar del pH de la sangre de un paciente. Ahí nos vamos a salir un poco de esta escala, pero el concepto de pH se mantiene. Entonces, si yo digo un compuesto químico que tiene un pH entre 0 y bajo de 7, ¿cómo se clasifica? Como ácido. Si tiene 7, como compuesto neutro. Si tiene de 7 para arriba hasta 14, como compuesto básico o alcalino. Compuesto químico. No hablamos de escala por debajo de 0 ni escalas por arriba de 14. Vale decir, yo no encontraré pH de 100, de 20, de 30, máximo 14 y mínimo 0. No se hablan tampoco de pH con valores negativos. Así sea el pH de una muestra de un jugo gástrico, por ejemplo, que va desde 0, 1 a 2. ¿Y por qué es importante? Habíamos dicho la definición de pH. Si usted habla y establece dentro de la materia viva, dentro de nuestro cuerpo existe un rango variable de pH. Si usted habla de jugo gástrico, 1, 2. Si usted habla de jugo pancreático, 8. Si usted habla de la saliva, pH entre 6, 8 a 7. Si usted habla de
pH del fluido vaginal, más o menos está hablando de un medio ácido. Y así sucesivamente. pH de la sangre, es decir, que habíamos establecido 7.35 más menos 0,05. Entonces, hablar de pH es importante y ya sabemos de qué es la definición. Ahí también hablamos de lo que son compuestos ácidos y de lo que son compuestos básicos. Importante que ustedes entiendan qué es un compuesto ácido y qué es un compuesto básico, porque el día de mañana en farmacología se van a encontrar con medicamentos que tienen cierta actividad ácida. El ácido acetilsalicílico, por ejemplo, es un compuesto ácido. De alguna manera hay que ver la capacidad que va a tener de ser absorbido en diferentes valores de pH. Y así como esos ejemplos van a encontrarse un montón, que bueno, lo verán en la parte farmacológica. Y entender también los compuestos ácidos y básicos que se pueden generar en la materia viva y que de alguna manera pueden llegar a alterar el equilibrio ácido-base normal del pH de nuestra sangre. ¿Qué más vimos? Que es un ácido, que es una base, ácido débil, ácido fuerte, base débil. Y por último, ¿con qué terminamos? Con las propiedades físico-químicas que contribuyen a regular la temperatura corporal. Dentro de las propiedades físico-químicas que contribuyen a regular la temperatura corporal, habíamos visto elevado calor específico, elevado calor de vaporización y, ¿qué más vimos? Y elevada conductividad calorífica. Si bien siempre digo, no me quiero pelear con la parte fisiológica ni con la parte hormonal, etcétera, porque si bien sabemos hay hormonas que contribuyen a regular la temperatura corporal, por ejemplo la hormona tiroidea. ¿Por qué un hipotiroideo o una persona con hipotiroidismo presenta frialdad? Porque una de las características justamente es la persona se le pone fría la planta de los pies, se le pone fría la planta de las manos, porque se establece que las hormonas tiroideas también contribuyen a regular la temperatura corporal. Por eso yo les decía, vamos a hablar desde cómo el agua contribuye a regular la temperatura corporal sin entrar a los procesos fisiológicos que ustedes van a ver después de fisiología. Y una de las características últimas que habíamos visto que es importante considerar de las moléculas del agua es la adhesión, la capacidad que tiene de unirse a superficie. Esa adhesión que tiene, y les dije, vean en casa, analicen y miren como un vaso con agua, cuando usted lo lava, generalmente ¿qué es lo que hacemos? Lo dejamos dado vuelta para que caiga el agua. Y mírenlo, haga el intento de mirar y va a ver cómo las gotitas de agua se pegan al vaso, al vidrio, se pegan. Más cuando se moja un vidrio, ¿qué es lo que ve usted? Cómo las gotitas de agua se pegan. Bueno, esa es una característica de las moléculas del agua que se llama adhesión. Esta adhesión para nosotros se extrapola su particularidad, la facilidad que va a tener las moléculas de agua de subir contra gradiente, contra la gravedad, retornar, y eso hace y favorece que la sangre circule. Si bien nosotros decimos que es fácil que la sangre vaya de la cabeza a los pies, pero después ir de los pies a la cabeza, es vencer una gravedad, vencer el efecto de la gravedad, lo que hace posible que nosotros estemos sujetos a la tierra o que yo lance esto y de ahí no lo pueda levantar. Bueno, esa capacidad que tiene la sangre gracias al agua que forma parte del plasma facilita que fluya por los pequeños capilares, sube sin necesidad de mucho esfuerzo, sin nada. Y cuando ustedes lleguen a fisiología van a hacer una práctica de hematocrito, o algunos que capaz que ya llevó oficio, hay una práctica en la cual determinan el hematocrito o para determinar, claro, el hematocrito en una muestra de sangre o determinar la cantidad de glóbulos rojos que hay, y llenan un microcapilar, se sacan una muestra de venosa, ponen en un tubo con anticoagulante y de ahí agarran un pequeño capilar delgadito que lo meten dentro del tubo y la sangre empieza a subir ese microcapilar solito, sin que usted haga nada, mete el microcapilar y la sangre sube. Y llega un momento donde usted agarra de aquí, lo lleva a una plastilina, lo sella y de ahí lo lleva a una microcentrífuga.
Centrifuga, de ahí hace su lectura en un ábaco y dice, el hematocrito de este paciente es 30, 40, 41, 42. Así de sencillo se determina el hematocrito en un paciente. Pero fíjense que para hacer esa determinación, lo único que usted hizo, llevar un microcapilar, que es una cosita de vidrio chiquitita, lo mete en la sangre y la sangre sube, sin necesidad que usted absorba, tenga que hacer algo. No, tranquilo, va subiendo sellas y lleva el equipo para hacer la lectura, lleva para centrifugar y después hacer la lectura. Ahí se van a dar cuenta la propiedad que les estoy diciendo, la adhesión de la molécula del agua. Es que muchas veces cuesta visualizarlo mientras uno no ve las cosas, pero lleguen a esa práctica y se van a acordar de esa propiedad. Bueno, listo, un resumen general, ¿no? Vamos con lo otro, agua como disolvente. Si usted me pregunta, ¿por qué tengo que ver el agua como disolvente? ¿Cuál es la particularidad de esto si lo extrapolo dentro de la materia viva? No se olvide que nuestra sangre transporta nutrientes, transporta compuestos químicos, recibe también de la célula compuestos químicos de desecho. La pregunta es aquí, ¿esos compuestos químicos responden a una estructura y van a tener cierta particularidad de reaccionar con el agua? Bueno, veamos ahora. ¿Qué pasa cuando el agua se choca con compuestos orgánicos? Compuestos inorgánicos o, pongámosle iónicos, como dice su libro, compuestos iónicos. ¿Cuáles son esos compuestos iónicos? Por ejemplo, las sales, muy características. Y usted dirá, ¿cuáles sales? Cloruro de sodio, el tan común cloruro de sodio, la sal de mesa, si usted quiere cloruro de potasio, etc. ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de compuestos químicos? Cuando estos compuestos químicos se tocan con el agua, automáticamente, si yo virtiera, que yo tuviera agua y agrego la sal de mesa, cloruro de sodio, ¿qué es lo que ocurre? Se me forma ion sodio, ion cloruro. Nunca me va a quedar así cloruro de sodio. No me va a quedar. Este compuesto queda en medio acuoso como ion sodio, ion cloruro. Usted me dirá por qué. Primero partamos que es iónico. ¿Qué quiere decir iónico? Que forma iones. ¿A través de qué? ¿Se acuerdan que les expliqué el enlace iónico? Es en el cual uno pierde electrones y al perder electrones se carga positivamente y el otro compuesto al ganar electrones se carga negativamente. ¿Y qué era lo que formaba? Iones. El positivo se llama catión, el negativo se llama anión. Y eso se constituye en la materia viva que tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Electrolitos. Toda partícula cargada en su cuerpo, toda partícula cargada, ya sea positivo, catión, o cargado negativo, anión, se conoce como electrolito. Bueno, ya cuando lleguemos al electrolito vamos a ver que una de las características de los electrolitos es favorecer a la corriente. En este caso, ahora viene la pregunta, ¿pero y por qué no se vuelven a juntar estos compuestos? En este seno acuoso, ¿por qué no se juntan y se me forma esto otra vez, cloruro de sodio? ¿Por qué? Porque es fácil decir, bueno, todos los compuestos que son iónicos caen en el agua y se forman los iones. El hecho es entender el porqué. La respuesta está en lo siguiente. El ion sodio está cargado positivamente. ¿Y cuál habíamos dicho que era la característica estructural química del agua? Que es enlace covalente polar. Presenta densidades de carga positiva y densidades de carga negativa, ¿se acuerdan? Que se proyectaban y todo lo que habíamos hablado. Bueno, yo las voy a representar, por lo tanto, la molécula de agua así, con densidad de carga positiva y negativa. Como tiene esas densidades de carga positivas y negativas, justamente la parte negativa se orienta hacia la parte positiva del catión. Y le pongo varias moléculas de agua, porque el ion sodio es una molécula grande, gorda, medio, no será tan voluminosa como un cloruro, pero es grande.
Entonces, las moléculas de agua rodean a este catión sodio, al igual que lo rodean al catión cloruro, con la diferencia que ahora lo que se va a proyectar hacia el catión cloruro son las cargas positivas. Eso impide, esto se llama desde el punto de vista químico radios de hidratación, y va a depender, esos radios de hidratación dependen del compuesto de estos tipos de aniones o cationes. En algunos casos los radios de hidratación son más grandes, son más pequeños, etc. Cuya intención de esto no es que usted se aprenda los radios de hidratación, pero por lo menos que entienda que jamás un compuesto iónico en un medio acuoso va a constituirse como tal, sino se va a constituir en los iones respectivos, y que no se pueden juntar en el medio acuoso porque se forman esos radios de hidratación. De tal manera que jamás usted se le ocurra decir en su vida que por su sangre corre cloruro de sodio. Jamás. Es más, viene sal bajo la forma de cloruro de potasio también. Usted vaya al súper, vea, fíjese, hay sales para echar a las comidas que no son de sodio, son de potasio. En el Isenor la temporada había, por no hacerle propaganda, pero porque hay gente que se controla mucho con el sodio, porque el sodio, vamos a ver, una de sus funciones es arrastrar el agua. Cuando arrastra mucha agua o quita mucha agua, tenemos, generalmente hablamos problemas con la presión arterial, entonces mucha gente se cuida bastante con la cantidad de sodio, es más, no consumen ni galletitas ni panes porque contienen sodio, y para darle sabor a sus alimentos utilizan la de potasio, pero claro, son personas bajo control médico, etcétera, etcétera. Entonces tampoco, si yo hablo del cloruro de potasio, jamás usted me va a decir que en su sangre corre cloruro de potasio. Al ser iónico, lo que circula son iones potasio en su caso, iones cloruro, y así con toda la sangre. ¿Está bien? Bueno, vamos con entonces, ahora, si un compuesto tiene afinidad por el agua, se llama hidrófilo. Afinidad por el agua. O amante del agua, dicen. Entonces, el compuesto iónico es un compuesto hidrófilo. Vamos con compuestos polares. Compuestos polares. Ejemplo, aquellos que contienen el grupo acetona, que contienen el grupo alcohol, que contienen el grupo ácido carboxílico, etc. Dicen que lo idéntico, hay un adagio en la química que dice lo idéntico disuelve lo idéntico, vale decir, yo hablo de un solvente, el agua sería un solvente polar o apolar. Polar. Entonces lo lógico es que disuelva todo lo polar, ¿está bien? A ver, para que lo entiendan mejor, la acetona la conocemos, ¿no? ¿O no la conocemos la acetona? ¿Con qué nos despintamos el esmalte de las uñas? No, acetona, pues. Así que no me digan que no la conocemos, ¿no? La conocemos. Bueno, que usted varón puede decir, ay no, pero seguro tiene una hermana, la mamá o algo que se pinta las uñas con acetona. Aquí todos conocemos la acetona. El grupo acetona es este, el grupo funcional, perdón. Así. El grupo alcohol es este. Todo compuesto que tenga el oxidrilo es alcohol. Todo compuesto que tenga este grupo funcional aldehídico está la acetona. Todos los compuestos que tengan al ácido carboxílico así, este es el ácido carboxílico, entran como compuestos polares. Bueno, a ver, para que lo entiendan. Primero, con la acetona. Resulta que usted se va al mercado, se le ocurrió ir a una fiesta y se pinta la uña de color rojo.
O no falta el que le gusta el color negro, también he visto que hay varias que le gusta pintarse las uñas con color negro. Y se le acabó teóricamente el esmalte que usted le sacaba a la hermana, ¿no? Ese robadito que le grababa a la prima, se acabó el quita esmalte. Y se va al mercado. Y pilla, ve un botecito así, y le dicen que está como 30 pesos, y usted salta, dice, como 30, voy a pagar 30 por este poquito. Se va más allá, un bote así, 15 pesos, así de grande. Ah, ese es el que yo quiero, dice. Bueno, se lo lleva a la casa y resulta que termina con la acetona tratando de sacarse el esmalte. A ver quién ha utilizado, ¿se puede? No, peor si es un esmalte negro, ¿eh? Se tira todo el bote de acetona y no se lo puede sacar. ¿Ve? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Resulta que usted se ha comprado una acetona adulterada, totalmente adulterada, que la han mezclado con agua. Porque usted dice, ¿cómo con la acetona que le sacaba a mi prima, a mi hermana, un poquito y me despintaba totalmente? Es verdad, hay acetonas que no vienen adulteradas, cuestan más, son más caras, y usted con un poquito se despinta. O si no, piensa en lo siguiente: ¿quién no ha ido a un salón y ha visto que las del salón sacan un algodoncillo así chiquitingo, le hacen así, con un pedacito así le despintan a usted todas las uñas de una mano, y usted lo mira y dice, ¿qué? ¿Y qué es acetona? Dice, nos las venden a nosotros este tipo de acetona para los salones, no sé cómo le llaman. Así el poquito, y le despintan todingo, casi todas las manos, de las dos manos son capaces de pintar con un poquito de algodón. Y es porque esa acetona no está adulterada. Y usted me dirá, ¿y cómo yo pues me voy a dar cuenta? Lamentablemente no puedo. Porque la acetona interacciona de manera pero perfecta con el agua. Lindo sería que usted diga, no, es que aquí yo lo veo, arriba está la acetona, abajo está el agua. No, interaccionan, ni siquiera cambian de densidades, y usted capaz que está comprando la mitad es agua y la mitad es acetona. De esa que le costó 15 pesos y la otra que cuesta un poquito más, realmente venía una alta concentración de acetona. Lo mismo pasa con el alcohol. A ver, lo que hacen viernes, jueves, lunes y martes. ¿Acaso usted ve el alcohol? No, pues usted ni sabe, ni siquiera mira la etiqueta o pregunta grado alcohólico, nada. No sabe el grado alcohólico que contiene lo que está bebiendo. ¿Lo ve el alcohol? Ah, no, y que esto es alcohol y esto es agua. No, totalmente visible, porque es un compuesto polar. Lo polar interacciona con lo polar, como puede ser el agua. Y lo mismo, bueno, ya para que darles ejemplo con ácido carboxílico, les estoy hablando de compuestos que ustedes conocen. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Todo compuesto químico que caiga en mi sangre, que tenga estructura polar, va a ser hidrófilo también, amante del agua, porque se combina tranquilamente, no va a haber ningún problema. A veces vamos con los compuestos apolares. Ahora sí ya se presentan problemas. Si tuviera que caer una estructura apolar, usted me dirá ¿como cuál? Veamos solventes apolares, como el benceno, como el tetracloruro de carbono, etc. El tetracloruro de carbono es esta estructura que tiene cuatro cloruros alrededor.
por ejemplo, esa estructura es netamente apolar, jamás va a interaccionar con el agua. ¿Qué es lo que pasaría con este tipo de compuestos? Benceno no es veneno, no, benceno. Esta es la estructura del benceno. Ese es el benceno y este es el tetracloruro de carbono. Solamente se las pongo las estructuras con el afán de que ustedes visualicen lo que les estoy diciendo. No es el interés de que el día de mañana les voy a decir escríbame la estructura del benceno, no. Solamente para que lo vean. Bueno, resulta que estas estructuras, cuando caen en medio de agua, ¿interaccionan? No, porque son netamente apolares. El agua lo rechaza. Si yo tuviera un compuesto apolar que cae en mi sangre, lo va a rechazar. Lo va a rechazar. Y ahí entran algunos, no todos, algunos lípidos. Y digo no todos porque vamos a ver, por ejemplo, los fosfolípidos que están formados, que forman la doble capa lipídica, interaccionan con el agua, ¿no es? De alguna u otra manera. Por eso le digo algunos lípidos. Entonces aquí viene la pregunta. Si estos rechazan el agua y se llaman hidrófobos, o que repelen el agua, la odian al agua, viene la interrogante. Pero, ¿y qué pasa cuando yo consumo lípidos? ¿O qué pasa cuando se sintetiza lípido en mi cuerpo? Y yo estoy hablando que ¿quién me mueve los compuestos en todo mi cuerpo? Es la sangre. ¿Sí o no? La sangre. Y la sangre tiene agua. Habíamos dicho que el plasma tiene 99% de agua. Por eso que estoy tomándome el trabajo de hablar qué pasa con estos compuestos químicos. Entonces usted dirá, pero si por ejemplo, los lípidos rechazan el agua, no la quieren al agua, ¿qué le pasa a la sangre cuando están esos lípidos? Y aquí viene lo que nosotros vamos a ver en perfil lipídico, que son las lipoproteínas de transporte. Las lipoproteínas, llámese HDL, LDL, PLDL, que es lo que van a hablar a lo que les toque poner perfil lipídico, van a hablar de las lipoproteínas de transporte. Estas lipoproteínas de transporte son, así como los micros, hagan de cuenta micros, minibuses, etc. Usted me dirá, a ver, ¿qué número es la línea del primer anillo? 18, ¿no ves? Y la del segundo 74, 72, 72. Bueno, cada línea para esa circunvalación, ¿no? Para ese anillo. Bueno, las lipoproteínas también, ¿qué hacen? Transportan la HDL y la LDL, por ejemplo, se caracterizan por transportar un lípido grandote y voluminoso que es el colesterol. Un lípido cuya estructura son 4 anillos grandes, 4 anillos, 3 de estos y uno pequeñito. Por eso se llama ciclopentano peridrofenantreno, la unidad básica estructural del colesterol, es una cosa así de grande. Entonces, ¿quién lo va a transportar? Las lipoproteínas. ¿Quiénes? Las HDL y la LDL. Y las VLDL, ¿qué transportan? Es como si fueran las líneas de otra circunvalación de otro anillo. Ellas transportan triglicérido en gran cantidad y ácidos grasos. ¿Y por qué necesitan ese transporte? Porque son compuestos hidrófobos que rechazan el agua. ¿Qué sería entonces de la sangre si esos lípidos no tuvieran un medio de transporte? No podrían moverse en el seno acuoso. Entonces, de ahí que surge la necesidad para nuestro cuerpo y nosotros amantes de comer grasas, y no solamente comerla, porque se sintetizan grasas en nuestro cuerpo, colesterol se sintetiza. Si no, usted no tenía las características sexuales, características, como dicen, de ser masculino o femenino. Así de sencillo, si no se sintetizara colesterol. Entonces,
Hasta ahí viene todo bien. Entonces usted dice, qué belleza, no me tienen que faltar estas lipoproteínas. Vamos a ver en el perfil lipídico, en la parte práctica de laboratorio, que lamentablemente, y ahí viene lo lamentable, que su paciente lo ideal es que tenga esta lipoproteína en gran cantidad, esta lipoproteína dentro del rango lo más bajo que se pueda, y esta igual hasta máximo 20 miligramos por decilitro. ¿Por qué es conveniente que esta esté más alta? Porque esta es como que usted diga, este es un micro grande, son los chuchuluises que le llaman, ¿no? Esos micros grandes, grandotes, cómodos, con aire, etcétera, y estas son chiquititos, esto es un peligro andante. ¿Por qué, sin embargo, si lo extrapolamos, esta lipoproteína que me transporta colesterol tiene una particularidad muy grave? En los grandes vasos hay unos receptores para estas lipoproteínas, entonces ellas van yendo y se pegan, y se van pegando, y se van pegando, y forman los famosos ateromas, que hacen que la sangre no pueda fluir, porque se va cerrando, se cierra. Entonces, no me conviene que mi paciente tenga una lipoproteína LDL en alta cantidad. El valor máximo tolerable es 150 miligramos por decilitro. Y este aproximadamente varía entre hombre y mujer, pero lo que se quiere hasta 40 miligramos por decilitro. Si usted no tiene 20, ¿qué es lo que le van a decir? Aumente el HDL. Y si usted en este tiene 60, bájelo su LDL. Porque usted es un paciente con, que a lo poco, a lo mucho, se puede volver un paciente con problemas cardiovasculares. ¿Por qué cardiovascular? Porque su sangre no va a poder fluir. Imagínense también una sangre llena de grasa. Le dificultaría el flujo. Y también, de alguna manera, ese flujo va a tener que ver en alguna relación con su presión arterial. Generalmente esa persona hipertensa tiene síndrome metabólico, que es hipertensa, hipotiroidea, prediabética, tiene resistencia a la insulina, obeso, entonces todo eso es mal pronóstico. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando con los valores reales, con lo ideal que debería ser. Debería tener esto alto, esto bajo, y resulta que es al revés. Lo tiene esto bajo y esto alto. Paciente con mal pronóstico cardiovascular. ¿Y por qué se da? Porque los necesitamos. A esas lipoproteínas las necesitamos para transportar esos compuestos altamente hidrófobos como son los lípidos. ¿Está bien? Vamos ahora con los compuestos anfipáticos. Compuestos anfipáticos. Anfipáticos, no antipáticos, como una vez lo pusimos en un examen. Anfipáticos. ¿Qué quiere decir compuestos anfipáticos? Son aquellos que tienen como parte de su estructura una parte polar y una parte apolar. Yo lo voy a escribir así. Ya. Este es un ácido graso, su fórmula general. Ácido graso. El ácido graso se caracteriza por tener un cuerpo apolar y una cabeza polar. Un ácido graso se caracteriza por tener una parte apolar y una parte polar. Es decir, tiene una parte hidrófoba y una parte hidrófila. Y ahora viene la pregunta. ¿Qué pasa con estos compuestos cuando se chocan en un medio acuoso? ¿Qué va a pasar? Otro ejemplo para que lo entiendan o quizás lo vean mejor. Otro ejemplo, los fosfolípidos. Los fosfolípidos. Los fosfolípidos forman la doble capa lipídica. ¿Cómo se lo dibujaban en colegio, la doble capa lipídica? Sí, sí. Y en sus libros, creo, aparece. ¿Sí o no? Sí. Esta parte de aquí, ¿cuál es? La polar. Y esta parte, la apolar. Si esta es la membrana de mi célula,
una partecita. Aquí afuera hay agua y aquí adentro hay agua. Se dan cuenta que la parte polar se orienta con el agua y la parte apolar se esconde del agua. Por eso es que, no es porque se le ocurrió la brillante idea a un autor de un libro hacerlo bonito así, no, tiene unos justificativos. Los fosfolípidos son muy parecidos a eso, claro, tienen el grupo fosfórico, tienen la característica, los grupos fosfóricos, de ser polares, y la parte de ácidos grasos que forman la estructura es la que se esconde del agua. Ahora, ¿cómo lo van a ver ustedes? Para ver algo, dicen que un aprendizaje significativo es que ustedes pueden ver. Si usted en su casa agarra un vaso con agua, y le echa un chorrito de aceite, hace unas gotitas, ¿qué es lo que ve? Empieza a echarle unas gotitas, ¿qué es lo que ve? Así, ¿no ves primero? ¿No ve uno redondito? O si alguien se puso a lavar un sartén lleno de aceite, abre la llave del grifo, ¿qué es lo que saltan? Unas gotitas, ¿no ves? Bueno, haga la prueba, saltan unas gotitas. ¿Qué son eso? Eso se llaman micelas. Esto, esas gotitas de aceite, esas que tienen, ¿qué utilizan en su casa para cocinar? ¿Qué aceite? A ver, ¿qué aceite? Ay, Dios mío, cocina. Claro, porque usted no va a la cocina. Aceite de girasol, no ves a veces, aceite de soya, llámese rey, sabrosa, ¿qué más? El aceite fino, ¿acaso así el dibujo del girasol, no ves? ¿O no? Bueno, pues ahora va a ir a su casa y va a mirar a ver qué aceite utiliza. Por ahí cocinan con manteca, son ácidos grasos saturados. Por ahí usted me dice cocinan con manteca de res, manteca de chancho. Bueno, resulta que ese aceite de girasol, por ejemplo, si fueran los enlaces así, es de manteca. Si hubieran estos dobles enlaces por ahí, el aceite de girasol, de maíz, entonces estoy hablando de ¿qué? De ácido graso. Estoy hablando de al aceite, que si es el líquido, el que usted utiliza en casa, no son los líquidos, son enlaces así, existen dobles enlaces, es un ácido graso insaturable. Bueno, son ácidos grasos. Los ácidos grasos tienen, hemos dicho, una parte apolar y una parte polar. ¿Qué es lo que ocurre? Lo mismo que esto. Con la diferencia, esas micelas son esto. Eso es lo que ocurre. La parte polar se orienta al agua. Esta es la micela, estas son los aceites. Cada uno de estos es un ácido graso. La parte apolar se esconde y la parte polar se conecta con el agua y se forman las micelas, las gotitas que usted va a ver. Por eso, y se hace también en una de las experiencias de la práctica del laboratorio, es ese, un tubito de ensayo. Pero no espere llegar a la práctica, usted hágalo en casa o no el favor de lavar un sartén con aceite y las va a ver las micelas como saltan. Y se va a acordar que la particularidad de esos compuestos químicos dentro de la materia viva es orientarse de esa forma. Y los ácidos grasos, bueno, pues emulsionan, para eso hablamos de. ¿Y quién nos ayuda ahí hablando de eso? ¿Y quién nos ayuda a degradar los lípidos cuando comemos lípidos? ¿Quién nos ayuda a degradarlos, a deshacerlos? Porque estamos en un medio acuoso. ¿Quién nos ayuda? ¿Para qué está la vesícula? La bilis. ¿Qué hace la bilis? Dice el cilindro de Filicio, por ahí van a ver, emulsiona las grasas. ¿No ves? Emulsiona las grasas. Lo que le está diciendo, está ayudando a desbaratar todo esto, a facilitar el proceso de digestión. Por eso también, cuando le sacan la vesícula, que es la otra recomendación del médico, no es pues que ahora porque se le sacó la vesícula usted va a comer de todo. Cuídese de la alimentación, se va a tener que cuidar más que cuando le dolía. Porque listo, no es que la vesícula está de adorno, ahí la tenía de adorno, me molesta este adorno, sáquenmela. No, o sea, hace ese trabajo de vaciar la bilis y la bilis favorecía la digestión de los líquidos, la expulsión de los líquidos. Bueno, listo, clarísimo, ¿no? Vamos a ver. Permítame,
pizarra y continuamos. Bueno, ya sabemos entonces cómo interaccionan los diferentes compuestos con el agua, hablando que el agua componente de la sal. Esperar un ratito que seque la pizarra. Bueno, ahora después vamos a ver distribución de las moléculas del agua, vamos a ver balance hídrico y requerimiento. Rápido eso en un pequeño como cuadro sinóptico. Y que si no limpio con esas toallitas no sale. Pero también se moja la pizarra y el marcador no escribe. Por aquí. Distribución. Muy bien, si hablamos de un varón de 70 kilos, tiene aproximadamente 42 litros de agua en su cuerpo. Y usted imagínese 42 litros, un varón de 70 kilos. A ver. Un litro conocen dimensionemos, quiero que dimensionemos, porque para no aprendernos las cosas de memoria, dimensionemos. La jarrita con la que toma usted refresco en su casa, mírela, alguna debe ser de 1 litro, otra de 2 litros, ¿no ve? Bueno, 42 litros, saque cuenta cuántas de esa jarra. O si por ahí alguien pintó en su casa algo y tiene esos baldes de 10 litros, son grandes, ¿no ve? Bueno, imagínense esos baldes, 4 de esos son 40 litros. Y 2 jarritas o una jarra de 2 litros, 42 litros. Entonces usted dirá, tanta agua en un varón de 70 kilos, ¿dónde está distribuida tantas moléculas de agua? Y bien sabemos que se dice que el promedio es 60 y 80% de agua tiene que tener una persona, estando sana. Pero este porcentaje depende de 3 cosas: la edad, el sexo y la obesidad. Cuando usted vaya a considerar si su paciente está con la cantidad necesaria de agua, pero cuando relacionemos con electrolitos se habla de balance hidromineral, porque no existe ninguna prueba de laboratorio que a usted le determine la cantidad de agua de su paciente. Lo siento mucho, pero no hay. Si usted de repente quiere decir, a este paciente está totalmente deshidratado, quiero que le hagan una prueba de... No. Solamente su valoración clínica le va a permitir a usted establecer si su paciente está deshidratado o hiperhidratado. No existe. Pero sí tiene un arma que le va a ayudar, que son los electrolitos, que lo vamos a ver, que es el ionograma, la cuantificación del ion sodio, el potasio y el ion cloruro. Pero prueba de laboratorio que me cuantifique la cantidad de agua del paciente, no, para que usted lo utilice. Entonces hay tablas, sin embargo, hay tablas que le dicen la cantidad o el porcentaje de agua que puede tener un paciente de tantos años, edad, etc. Y le dan de acuerdo a estos parámetros. ¿Por qué eso?
A ver, en la edad, ¿se supone o qué piensan ustedes? ¿Será el porcentaje de agua mayor o menor de acuerdo a la edad? Si yo tengo un niño, ¿el porcentaje de agua será mayor o menor? Mayor. Mayor. ¿Por qué? ¿Por qué será que un niño tiene mayor porcentaje de agua? De acuerdo a su tamaño y todo, tiene un alto porcentaje de agua, porque son células jóvenes, son células que están en desarrollo y crecimiento. Todo lo que es actividad celular, actividad metabólica, necesita del agua. El agua, por eso tanto esa frase trillada, el agua es vida, y uno lo repite, no, el agua es vida, dice, y usted está pensando en la piscina, ¿no? Dice, el agua es vida, dice, claro, no va a ser vida en una playa, pero no es por eso, es porque su cuerpo, metabólicamente activo, necesita del agua. Entonces, un niño que está en etapa de desarrollo y crecimiento, indispensable el agua. Por eso, si a un niño le viene diarrea y no se lo controla en el lapso de 3, 4 días, ese niño puede fallecer. A diferencia de un adulto que va 5 o 6 días con diarrea y recién decide ir a la posta. Ay, porque ya le duele de tanto ir al baño. Si no, no va capaz. Pero un niño, 3, 4 días y cae internado. Porque su requerimiento de agua es mayor. Entonces yo tengo que tener en cuenta la edad del paciente para valorar este porcentaje. El sexo. ¿Quién tiene mayor porcentaje de agua? ¿El hombre o la mujer? A ver. Hay más mujeres que hombres, pero aquí. ¿Quién tiene mayor porcentaje de agua? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Las mujeres? ¿Los hombres? ¿Quién da más, quién da menos? A ver, pensemos, pues. Pensemos en la composición corporal y ahí se van a dar cuenta. Los hombres tienen mayor porcentaje de agua. Y ustedes dirán, sí, claro, somos el sexo fuerte. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Tiene que ver con la composición corporal. Las mujeres tenemos más masa grasa que los varones. Nuestro cuerpo tiene composición de masa magra y masa grasa. Lamentablemente, y siempre lo digo en tono de chiste, pero es la verdad, aunque ahora ya no tanto, las curvas que tanto admiran los varones no es más que grasa. Claro que hoy en día unas glándulas mamarias ya uno no sabe si es grasa o silicona, ¿no? Entonces, no era como antes, pero las mujeres tenemos glándulas mamarias, eso es grasa, es tejido adiposo, algunas más caderas, piernas, glúteos, eso es grasa. No hay otra. Aquí no hay otra vuelta, aquí no nos hagamos. Entonces, ¿y la grasa qué es? ¿Hidrófoba o hidrófila? Hidrófoba. Entonces, la persona, las mujeres, al tener más porcentaje de grasa, y obviamente que eso se traduce también en el hecho de que ¿qué hace la mujer? Carga un nuevo ser. Al cargar un nuevo ser, ese tejido adiposo la ayuda, la protege, etc. Bueno, entonces, una mujer tiene menor porcentaje de agua que un varón. Y eso se traduce en la obesidad. Lo mismo, una persona delgada tiene mayor porcentaje de agua que una persona obesa. Este porcentaje va a depender. ¿De qué depende entonces el porcentaje de agua? Depende de la edad, del sexo y la obesidad. Bueno, veamos cómo se distribuyen estos 42 litros.
el extracelular. El extracelular está el intersticial y el intravascular. Esto ya lo vimos, ¿no ves? El intravascular es la sangre, hablamos de ¿cuántos litros? ¿Cuántos litros de sangre? 3, 4, máximo 5, ¿no? Ya, pongámosle 3, 4 litros. El intersticial, 11 litros. El intersticial es el que está entre célula y célula. Es decir, 11 litros hay de agua entre célula y célula. Y usted dice, 11 litros ahí. No, pues entre todas las células, somos pluricelular. Ya, extracelular. El intracelular. En el intracelular hablamos de 28 litros entre todas las células, no 28 litros por célula. Y el transcelular es aquel que se encuentra formando las cavidades, llámese líquido pleural, líquido, etcétera. Se me fue 1 a 2 litros. Aproximadamente entonces tenemos los 42 litros. Obviamente que va a variar dependiendo de esos factores. Muy bien. Y ahora viene la otra pregunta. ¿Y cómo llega el agua al cuerpo? Esa cantidad de agua es la que tenemos en nuestro cuerpo. Aproximadamente un varón de 70 kilos. Bueno, ahora, si fuera una mujer, va a variar. Ahora la otra pregunta. Yo necesito, varón de 70 kilos, tener 42 litros. ¿Cómo lo tengo? ¿Cómo llega? ¿Cómo llegan esos 42 litros? Yo tengo que tener un balance hídrico. Para mantener un buen estado de salud, tengo que tener un balance hídrico. Porque si no tengo un balance hídrico, peco por deshidratación o por hiperhidratación. ¿Cómo llega el agua a mi cuerpo? ¿Me baño? Me baño y me meto a la piscina todo el día y me llegan los 42 litros que me hace falta si fuera un varón de 70 kilos. Y ya quisiera empezar eso. ¿Cómo llegan las moléculas de agua a nuestro cuerpo? A muchos los veo con su tomatodo. ¿Cómo llega? Aparato gastrointestinal. Por la boca. Por la boca. O entra por la nariz el agua. Claro que sí, seguro, y se me ahogo. Por la boca. Entonces, el aparato gastrointestinal es importante. Si yo estoy con vómito, me deshidrato. Estoy con diarrea, me deshidrato. Entonces, el agua, así usted se tira a bañarse todo el día, estoy deshidratado y se pone bajo la ducha, mientras no abra la boca, no le llegan las moléculas de agua. Entonces necesitamos las 3 formas a través de que el agua llega a nuestro cuerpo. Es agua visible, agua oculta y agua de oxidación. Agua visible, toda la que usted toma. La que están tomando ahorita con tomatol, esa es agua visible. Ah, no, pero si yo me tomo una Coca-Cola, también es agua visible. Por más que te llene de azúcar, pero hay agua. De alguna manera, el agua visible, que a veces uno considera que debería ser la más importante, no siempre es así. Porque usted va a escuchar a personas que le comentan, a mí no me gusta tomar agua. Yo no soy el que va a andar con su botellita con agua. Pero entonces usted dice, pero algo debes de tomar. Sí, se toma un vaso, 2 vasos en el día.
Entonces, ¿cómo le llega? Como también agua oculta. ¿Cuál es el agua oculta? La que está en los alimentos. La que está en los alimentos. Ah, dice usted, claro, si yo me como una sandía, me está llegando gran cantidad de agua, ¿no ves? Bien. Ah, pero si yo me como una piña, también. Pero ¿sabe qué? A mí no me gusta comer esas cosas. Yo soy de comer una papa, por ejemplo. Ahí le llega agua también, pues. ¿Acaso cuando corto una papa no se humedece? Sí. No, pero es que a mí me gusta, por ejemplo, las verduras. Ni que se diga. ¿Por qué se echa a perder, por ejemplo, compres una espinaca y no la selle, o compre espinaca y no la selle al vacío, no la cierre bien, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Que se pudre. ¿Por qué? Porque tiene un alto porcentaje de agua. Entonces, ¿los alimentos tienen agua? Tienen agua. Por eso también, y ahí viene la otra parte, nuestro cuerpo tiene un mecanismo para tratar cuando ve que nos falta el agua, mandan señales. Nuestro cerebro manda señales de sed que los que somos de comer la confundimos, la señal. La confundimos y pensamos que tenemos hambre. Y en vez de ir a tomar agua, ¿a qué corremos? A la comida. Pensando, confundimos la señal porque nos gusta confundirla, de que el cuerpo nos está pidiendo comida. Y lo que nos está pidiendo es agua. Por eso recomienda, cuando una persona quiere hacer una dieta hipocalórica, ¿qué es lo que le dice el nutricionista? Cuando tenga hambre, agua. Y no es porque le va a dar calorías el agua, porque muchas veces nuestro cuerpo nos está pidiendo agua, esta agua visible, y nosotros la confundimos y le damos agua, pero agua oculta. Y muchas veces es para ganar la cantidad de agua que el cuerpo me está pidiendo, yo le doy harto alimento. Y me empiezo a comer papitas, todavía papitas fritas, ensaladas, y el cuerpo me sigue pidiendo. Y yo sigo comiendo. Entonces, el agua oculta es una manera a través de la cual los alimentos nos brindan las moléculas de agua. Y el agua de oxidación, ¿cuál? Mediante los procesos metabólicos. Cuando lleguemos a la parte de metabolismo, vamos a ver que en una vía metabólica sale, es más, en el ciclo de Krebs hay varias reacciones en las cuales sale agua. Tal compuesto se convierte esto menos una molécula de agua. Muy bien. Entonces, por cada gramo de lípido, cada gramo de proteína, de hidrato de carbono que se queme en mi cuerpo, yo generalmente aproximadamente entre 300, 350, sin pelearme con ninguna bibliografía, hasta 500 ml puedo ganar de agua. ¿Cuánto es el requerimiento mínimo entonces de nosotros? Generalmente, y acá viene el requerimiento, ¿cuánto necesitamos de agua? ¿Cuánto es lo que necesitamos? Aproximadamente 2 litros o 2000 ml día, lo mínimo necesario. Y que usted me dice, no, es que yo no me tomo eso, pero no se olvide que hay agua visible, agua oculta y agua de oxidación. Muy bien. Todo lo que entra tiene que salir. ¿Cómo sale? Hay que mantener el balance hídrico. Este balance hídrico está en relación a todo esto. Muy bien. Llega así, ¿cómo sale? ¿Cuál es la mayor fuente de eliminación de agua de mi cuerpo? La orina. Por día, ¿cuánto es el volumen de orina? 1.8, 1800 ml aproximadamente. Y no se olviden que de ahí un alto porcentaje es agua. Vale decir que si yo tengo un problema renal, ¿qué pensaré de mi balance hídrico? Está alterado. ¿Ahora entienden? Así piénsenlo ustedes, de esa óptica. Muy bien, si yo tengo un problema renal, del agua seguro que va a haber problemas, pero también puede haber problemas con los electrolitos porque también se eliminan electrolitos. Las heces se pierde aproximadamente entre 100 máximo
300 ml dicen por día, pero en un proceso diarreico más de eso, hasta 500 ml. Por eso un niño con vómito y diarrea y que necesita un alto porcentaje de agua puede ser candidato a internación en unos 3-5 días que no se lo restablezca. Y ahí es importante lo siguiente, que no es solamente que se pierde agua, se pierde electrolitos. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes tengan una posta o lo manden allá a provincia, ¿qué es lo que suele generalmente la mamá del campo darle a ese bebé cuando está con diarrea? Agüita de arroz. ¿Qué le da? Que llega el niño mal. No, pero es que yo le he estado dando agüita de arroz, le he estado dando agüita de canela. Y los electrolitos, nada. Y encima el niño lo vomita. Entonces pierde agua y pierde electrolitos. Por eso las sales de rehidratación oral, que son de fácil acceso, de bajo costo y que en toda posta no tiene que faltar, siempre y cuando el niño no esté muy comprometida la parte gastrointestinal. Y otra de las maneras que sale el agua, sudor. ¿Cuál otra? La respiración. ¿Estamos de acuerdo que eliminamos agua? ¿O no? O llámenlo que sí. Te dirá, sí, claro, ¿cómo vamos a estar eliminando agua? Estaríamos en una piscina aquí. ¿Acaso no eliminamos agua a través de la respiración? Sí, lo dice el libro. Hay que repetir lo que dice el libro. ¿Cómo es, pues? ¿Cómo comprobarían ustedes? ¿Cómo medirían? A ver, demuéstrenos que realmente eliminamos agua a través de la respiración. Cuando soplamos, o si no, más sencillo, estos días que ya va a ser frío, que ya se nos viene frío, si usted sopla, si estaríamos aquí a través del vidrio y usted sopla en el vidrio, ¿qué es lo que sucede? Se condensa, se empaña, ¿sí o no? Se empaña, bueno, se empaña. Gracias a que nosotros eliminamos agua bajo la forma de vapor. Cuando usted resopla en una superficie fría, las moléculas de agua se condensan y el vapor pasa al líquido. ¿Listo? Entonces nuestro requerimiento en un adulto es de 2000 ml por día y en un niño 160 ml por kilogramo de peso, aproximadamente. Imagínense, es bastante, 160 ml por kilogramo de peso. ¿Y este requerimiento de qué depende? Depende, obviamente, de factores ambientales. Cuando hace calor, tenemos mayor necesidad de tomar líquido. Falta. Nos hace necesidad de tomar líquido. ¿Qué más? Tasa metabólica basal. La alimentación. ¿O quién come ensalada de fruta con Coca-Cola por refresco? Nadie, ¿no? Pero si tienes un tremendo charco majadito, con refresco con Coca-Cola. La alimentación influye también en el requerimiento de las moléculas de agua para nuestro cuerpo. Bueno, balance hídrico, requerimiento, distribución, importancia de lo que viene o corresponde a este porcentaje, cuáles son los factores que se determinan. Bueno, veamos ahora ósmosis, presión osmótica, si nos alcanza, por lo menos pongo los títulos. Ósmosis, que ya me están mirando feo de allá afuera. Ósmosis, presión osmótica. Aquí vamos a hablar de osmolaridad. De todas formas, igual ya lo tengo esto en proyección y cualquier cosa vuelvo a pizarra. La otra semana, como les dije, empiezo a proyectar
empiezo a proyectar, pero no se preocupen, no se torturen, que ay, que yo tengo que sacar fotos, que no sé qué, yo se lo subo a la plataforma, no les oculto nada, se lo subo a la plataforma, usted lo va a tener ahí, solamente que vamos aumentando el diálogo entre lo que se le proyecta y lo que ustedes tienen que escribir. Ahí mejor nos quedamos en la zona